Buenas tardes, hermanos. Es para mí un privilegio y un gran honor que el Señor me ha permitido, que el Señor me ha puesto en mi corazón el poder servirle, primero que nada, para honra y gloria de Él. Gracias a Dios porque Él en el transcurso de la semana antepasada, el Señor había estado poniendo algo en mi corazón y había algo tan grande que yo no lo entendía. Y como humanos nos negamos, o sea, tratamos de decir que no es, que es algo más, sino que cuando recibo la llamada de mi pastor Raimundo Aguilar, y me comenta esto, o sea, bendito sea Dios, yo dije, heme aquí, Señor. Lo hago con vergüenza, lo hago con temor, porque no sé hablar, porque mis palabras son pocas, pero lo hago con el amor y con la obediencia que Él merece, y para honra y gloria de Él. Sí. Y a lo largo de estas 2-3 semanas que el Señor ha permitido y ha trabajado en mí, he visto su mano poderosa. Principalmente hoy en este día todo ha fluido, todo a pesar de todas las cosas que el enemigo puede estar usando para desanimarnos, para desacreditarnos, para hacernos sentir mal. El Señor nos ha mostrado con poder cómo Él tiene el control, y como lo vimos en la clase dominical, en la escuela bíblica dominical, ¿sí? Lo vieron los niños en su escuela bíblica dominical, lo vimos nosotros y lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver cómo el Señor transforma, cómo el Señor lleva, cómo el Señor guía, cómo no hay nada que nosotros podamos hacer sin que Él sea primero y lo ponga en nuestros corazones. Grande es la escritura que acaba de leer la hermana, es casi todo un pasaje, pero tiene mucho aprendizaje. Dios ha hablado a mi corazón de una manera muy, muy grande. Sí, y Dios llevó a mi corazón ponerle este título que dice: Dios no descarta ni desecha a nadie. Sí, como lo vamos a ver y como lo leía la hermana, vamos a ir viendo un poquito, sí, porque para muchos de nosotros es difícil entender cómo por qué el Señor salvó a Rahab, cuando Rahab era de un pueblo cananeo, cuando Rahab era prostituta, la menciona la palabra como prostituta o ramera, ¿verdad? Y vamos a ir desglosando un poquito conforme a la palabra de Dios y viendo qué es lo que nos quiere enseñar nuestro Señor por medio de este pasaje, ¿sí? Pero primero que nada, vamos a ver lo que es la fe. La fe es creer en lo que no podemos ver, creer en lo que no tenemos frente, en lo que no podemos palpar, ¿sí? Y vamos a leer para esto Génesis 15, capítulo 15 del versículo 18 al 21, ¿sí? Dice: entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra. Me adelanté un poquito, perdón, hermanos, es por los nervios, ¿verdad? Pero dice, la fe está más bien en Hebreos 11, del versículo 1 al capítulo 3. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Pero por su fe la gente de antaño goza de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles, fueron creadas por Dios. Amén. La fe es algo que nosotros creemos y pensamos que es algo que podemos obtener, que podemos ir a la escuela y podemos obtener fe. La fe es algo que solo Dios deposita en nuestros corazones. Es algo que es puesto en tu corazón por Dios, ¿sí? Como lo vamos a ver en este capítulo, ¿sí? En Números 13, en el capítulo 13, para ir un trasfondo de lo que vamos a hablar y de lo que vamos a decir, de lo que vamos a mirar, recordamos que Moisés había sido llevado hasta las puertas de Jericó y había tomado 12 personas, uno de cada tribu, para enviarlos como espías y entrar hacia Jericó e inspeccionar todo el lugar. Y tenían que regresar y traer este reporte a Moisés para que de esa manera ellos poder entrar a la tierra prometida y dominarla y controlarla, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que van los espías y andan inspeccionando todo y regresan, y a su regreso 10 de ellos vienen atemorizados, vienen acobardados, vienen diciendo
que son como insectos comparados con las personas que viven en Jericó, ¿sí? Y que no saben por qué el Señor los había sacado de Egipto para traerlos a este lugar a morir, ¿sí? Pero solo dos de ellos venían creyéndole al Señor y diciéndolo: el Señor nos ha entregado esta tierra, podemos ganar esta batalla porque el Señor la va a ganar por nosotros. Pero fue tanto el temor de los 10 que invadió en toda la tribu y Dios se molestó por esto a tal grado que los mandó por 40 años al desierto a dar vueltas. Y Dios le dijo a Moisés: ninguno de los que están aquí presentes en este momento entrarán a la tierra prometida. No será hasta después de que ellos ya no estén cuando podrán, yo les daré esta tierra. Y recordemos, pasan 40 años en los que ellos andan dando vueltas por todo el desierto, ¿sí? Y llega el momento, Moisés muere, dice la palabra de Dios, ¿sí? En Josué 1, capítulo 1, del versículo 1 al 3, ¿sí? Dice lo siguiente: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Palabra de Dios. Recordemos que de los 2 espías que llegaron con fe y que creyeron a Dios, uno de ellos era Josué, el otro era Caleb. Ahora Josué había sido escogido por Dios para guiar y guiar a los israelitas a tomar la tierra prometida, ¿sí? Dios ya les había dicho que se prepararan. Sí, a Josué ya le había dado la orden de que se prepararan, ellos tenían que prepararse. Y Josué, como lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí? Cuando entremos de lleno a la lectura, ¿sí? Josué toma dos espías, no 10, 2 en esta ocasión. Y ahorita vemos, tal vez porque el Señor no lo explica, pero vemos o digo lo que creo yo. Dice: ¿qué era Jericó? Primero que nada, Jericó era una de las ciudades amuralladas más importantes y más grandes de aquellos tiempos, y era la primera ciudad que ellos tenían que entrar, ¿sí? Y ella los llevaba para entrar. Una vez que conquistaran esta ciudad, ellos iban a tener acceso a las demás ciudades que el Señor les había entregado. Era una ciudad que estaba llena de pecado, era una ciudad que adoraba a otros dioses, que tenía, ¿cómo le llaman? Aberraciones sexuales, perdón. Ellos adoraban a una diosa que se llamaba Aserat, que era la diosa de la luna, y ellos tenían relaciones sexuales en la iglesia, en todos lugares, para darle honra y gloria a esa diosa, ¿sí? Ellos eran unas personas fuertemente pecadoras. Ellos abrazaban lo que Dios odiaba, ¿sí? Y odiaban lo que Dios amaba, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Ellos abrazaban el pecado, ellos amaban el pecado, y ellos aborrecían la palabra de Dios. Ellos aborrecían lo que Dios decía y lo que Dios pedía. Como ya les digo, era una ciudad fuertemente fortificada. Dice los historiadores que las bardas de Jericó eran impenetrables, eran grandes, eran fuertes. No solo eran una, al parecer eran 2 o 3, estaban formadas para poder llegar. Cuentan los historiadores que Jericó, en medio de las bardas, tenía como un río donde ellos agarraban agua. Dice que si ellos cerraban la puerta podían durar años sin salir y abrir la puerta, porque tenían suficiente comida, tenían suficiente agua, y no había alguien que pudiera entrar, ¿sí? Esto era Jericó, y este era el lugar que el Señor los había mandado. Era algo que, si a tus ojos y a mis ojos lo vemos imposible, cómo entramos, cómo brincamos, cómo le hacemos, ¿sí? Pero para Dios no hay imposible, ¿sí? Y lo vamos a ver a continuación. Vamos a leer Josué capítulo 2, el versículo 1. Luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita, que estaba en la arboleda de Acacia, y les dio la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán.
especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron ahí la noche. ¿Quién era Rahab, hermanos? Rahab era una ciudadana de Jericó, era una cananea. Ella se dedicaba, la Biblia la describe como una prostituta o como una ramera. La Biblia, la palabra de Dios no dice las razones por las cuales ella vivía de esta manera. Aparte era una persona muy humilde. Dice la palabra de Dios que vivía en el muro. Exactamente en el muro tenía una ventana y ella vivía en ese lugar. Los lugares para la gente más humilde de Jericó eran los muros. Y aparte que eran los lugares más peligrosos. Porque en caso de un ataque, en caso de que alguien quisiera invadirlos, era ese lugar al que iban a llegar primero. Entonces Rahab vivía en un lugar, en el lugar más pobre de Jericó. Rahab vivía en el lugar más peligroso de Jericó, ¿sí? Y ella, para poder, algunos historiadores dicen que para subsistir, para vivir, para poder vivir, tener dinero, pero otros dicen que era parte de su adoración a la diosa Aserat, que ella por eso se prostituía. Y dice que Rahab, ella vendía su cuerpo y ofrecía servicios sexuales a mercaderes, extranjeros, visitantes y también a la gente local de Jericó. ¿Sí? Rahab había nacido, había crecido en este lugar de Jericó y ella todo lo que conocía y todo lo que había escuchado es lo que la gente de Jericó y la gente de Canaán hacían y a los dioses que ellos adoraban. Entonces Rahab no tenía muchas opciones. Ella creía que estaba haciendo lo correcto en el lugar donde ella vivía, ¿sí? Y prosigamos leyendo en Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 2. Vamos a leer del 2 al 5. Pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó se levantó una orden a Rahab: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. Rahab, quien había escondido a los dos hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde fueron. Si se apresuran, probablemente los alcancen. Sí. Yo cuando leía esto, yo me imaginaba a los dos espías entre el pueblo, viendo las debilidades, viendo de dónde, qué podían, como humanos, ¿no? Ellos viendo las estrategias que podían usar, todo. De repente la palabra de Dios no nos dice por qué ni cómo fue que los descubrió, pero dice que alguien avisó al rey de Jericó. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo se daría cuenta esta persona que ellos eran israelitas y que los israelitas estaban al otro lado del río Jordán esperando para venir a invadirlos? ¿Sí? Tal vez por su ropa, tal vez por su apariencia, algo llamó la atención de esta persona que dijo: estos dos que veo aquí son israelitas. Y él salió corriendo fue rápido a avisarle, no sé si corriendo, fue rápido a avisarle al rey, ¿sí? Lo cual causó un poco de temor en los dos espías que salieron huyendo, fueron y se refugiaron en una casa. Recordemos que era un pueblo, había bastantes casas, y ellos fueron y se refugiaron precisamente en la casa de Rahab, en la casa de la prostituta, como dice la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué se refugiaron ahí, hermanos? ¿Por qué? ¿Qué los llevó a ellos sería la primera puerta que estaba ahí? Estaba retirada tal vez y ellos tuvieron que ir entre calles hasta llegar a esta casa. ¿Sí? Lo único que podemos decir es que la soberanía de Dios, ¿sí?, es lo que los lleva a este lugar. Porque Dios ya tenía un plan trazado en todo esto. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya sabía, ya conocía a Rahab. Y como lo vamos a ir viendo más adelante, Dios en su soberanía, Él los envía a este lugar. ¿Sí? Vamos a leer el Salmo 135, por favor, el versículo 6. Va a estar en su pantalla, hermanos. Y dice: el Señor hace lo que le place por todo el cielo y la tierra, y en los océanos y en sus profundidades. El Señor es soberano. El Señor creó todo. El Señor te creó a ti, me creó a mí. El Señor creó esta tierra, creó el espacio, las estrellas. Todo lo que vemos
fue creado por el Señor con su mano poderosa, ¿sí? Y Él decide. Muchas de las veces creemos, y tal vez como humanos podemos decir, ¿por qué fueron a la casa de Rahab? ¿Por qué fueron a ese lugar? ¿Por qué se metieron ahí? No lo podemos entender, pero el Señor ve más que lo que tú y yo podemos ver, ¿sí? Él ve el corazón, y Él había visto el corazón de Rahab. Él ya había visto a Rahab, ya había visto su corazón. Lo que tú y yo vemos, como lo hablábamos ahorita en las clases, en la escuela dominical, lo maravilloso que es nuestro Dios, porque el Señor conectó una clase de estudio bíblico dominical con un servicio de adoración, ¿sí? Y Él conectó todo, como lo acabamos de ver ahorita. Nosotros juzgamos por lo que vemos. Nosotros vemos una persona pidiendo dinero y lo hablábamos en la clase, y creemos que necesita dinero, y a veces esa persona necesita un pan, necesita compañía, necesita otras cosas, y como lo decía nuestra hermana, preguntarle a la persona qué necesitas, ¿sí? Es de la mejor manera que podemos servir a nuestro prójimo, ¿sí? Leamos primera, ya lo leímos, ¿verdad? Primera Samuel, ¿no? Vamos a leer primera de Samuel 16, versículo 7. Dice: pero el Señor le dijo a Samuel, esto es algo, no juzgues por tus apariencias o por tu estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Recordemos que el profeta Samuel había sido enviado para ungir un nuevo rey, porque ya Saúl le había fallado a Dios, y Dios lo había dejado solo. Entonces Dios le dice a Samuel: ve y busca al nuevo ungido de Dios, al nuevo rey de Israel, yo te diré quién es. Samuel llega a la casa se me fue el nombre de esta persona. Llega con él y con los papás de David, sí, no recuerdo el nombre, y Samuel dice la palabra de Dios que Samuel va llegando, y cuando ve a los hermanos de David, sí, lo ve y dice, en su mente dice: ese ha de ser el ungido de Dios. ¿Por qué será? Porque lo vio alto, porque lo vio fuerte, porque lo vio guapo, porque lo vio poderoso, guerrero, porque lo vio de muchas maneras, ¿sí? Pero aquí vemos, como lo leímos ahorita, aquí vemos en 1 Samuel, en el capítulo 16, versículo 17, lo que le dice Dios. A lo que Dios, escucha, Samuel lo pensó cuando lo vio, no lo dijo, él no habló, él lo pensó y lo vio y dijo: ese ha de ser el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque lo veo fuerte, lo veo guerrero, lo veo poderoso. Pero le dice Dios, pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por tus apariencias, por sus apariencias o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón, ¿sí? Como cristianos somos de esa manera. Nosotros juzgamos lo que vemos, ¿sí? Y el Señor ve más allá de lo que tú y yo podemos ver. Algo que me llama muy fuertemente la atención: Rahab no había escuchado de Dios. Como lo vamos a ver ahorita a continuación, Rahab, todo lo que había escuchado era del boca a boca, ¿sí? Como tal vez nosotros lo podemos llamar rumores, chismes, la gente que llegaba y contaba, ¿sí? Pero ella no había oído la palabra de Dios por medio de Abraham, por medio de Moisés, por medio de Josué. Ella vivía en un pueblo que era pagano, que era pecador, y ella todo lo que conocía era los dioses que ellos adoraban, ¿sí? Y vamos a continuar leyendo el libro de Josué en el capítulo 2, el versículo 6. Dice: en realidad la mujer había llevado a los hombres a la azotea de la casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto ahí. Entonces los hombres del rey buscaron a los espías por todo el camino que lleva a los vados del río Jordán, y justo después que los hombres del rey se fueron, cerraron la puerta de Jericó. Esa noche, antes de que los espías se durmieran, Rahab subió a la azotea para hablar con ellos. Les dijo, y esto es lo que me impresiona, aquí es donde vemos que el Señor
había mirado su corazón y sabía lo que ella tenía en su corazón, porque lo que ella va a decir a continuación es lo que tú y yo hicimos cuando aceptamos a Cristo nuestro Señor, ¿sí? Dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado, pues hemos visto cómo el Señor les abrió el camino en seco para que atravesasen el Mar Rojo cuando salieron de Egipto, y sabemos lo que les hicieron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que nuestro corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear después de oír semejantes cosas. Sí, Rahab manifiesta haber escuchado estas palabras, manifiesta haber escuchado todo lo que Dios había hecho con los israelitas desde que los sacó de Egipto, desde que abrió el mar Rojo y pasaron ellos en seco, desde que llegaron y derrotaron al rey Sehón y Og, sí, de los amorreos, reyes de los amorreos. Ella había escuchado todo. ¿De quién lo había escuchado, hermanos? Pues de sus clientes, porque llegaba la gente, las personas que llegaban ahí con ella eran las que les decían, y yo me imagino que, oye, ¿escuchaste lo que hicieron el Dios de los israelitas en Egipto? ¿Escuchaste cómo que abrió el Mar Rojo? Y le contaban todo esto, y a ella todo esto. Eran semillas que el Señor iba poniendo en su corazón para cultivar su fe, para criar su fe, para hacer florecer su fe, para que ella tuviera fe en Él, tuviera temor de Jehová, ese temor que tenemos nosotros de Él, ¿sí? Ese temor de querer agradarlo, ese temor de querer hacer las cosas para Él, para honra y para gloria de Él. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque la fe, como se los decía hace rato, la fe no es algo que nosotros vengamos y estudiemos y voy a estudiar para tener fe. No, esto no es así, hermanos. La fe, dice Romanos 10, en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Dios. La buena noticia acerca de Dios. Rahab había oído. Rahab vive en un pueblo donde su pueblo va a ser extinguido, ¿sí? Su pueblo ya llegó a juicio, Dios lo ha traído a juicio porque ellos no les dio, Dios le promete la tierra a Abraham y le dice, pero antes de que te dé la tierra prometida, tu pueblo va a ser esclavo por 400 años, por 4 décadas, lo cual son 400 años. El pueblo de Israel permanece esclavizado por 400 años en Egipto, ¿sí? Y Dios ya le había prometido esta tierra a Abraham. Pasan 400 años, pasan los 40 años y llega el momento en el que Josué Dios les va a dar esta tierra a Josué, ¿sí? Ella había escuchado grandes cosas, todas las cosas grandes que el Señor había hecho al sacar a su pueblo de Egipto. Ella había escuchado cómo el Señor había abierto el Mar Rojo para que su pueblo pasara. Y cuando ya su pueblo pasó, cómo el Señor cerró una vez más el Mar Rojo para acabar con los egipcios. ¿Sí? Ella había escuchado cómo habían llegado a los dos pueblos vecinos y habían exterminado con todos. Y creo que todos estos pueblos eran pueblos duros, eran pueblos guerreros que no se iban a dejar, pero con el Señor, ¿quién va a poder, verdad? Entonces, Rahab había escuchado todo esto, y todo esto el Señor lo usó para cultivar esa fe en ella, ¿sí? ¿A quiénes usó el Señor? El Señor usa cualquier cosa para que tú y yo entendamos y comprendamos cuál es su voluntad. El Señor usa todo. El Señor usaba a los mercaderes, el Señor usaba a las gentes que lo visitaban a ella, ¿sí? Porque el Señor es soberano, ¿sí? Y aquí, como les decía, Rahab hace una declaración que confirma su fe, ¿sí? Y lo vamos a leer en Josué 2, versículo 12. No, final del 11. A final del 11. Dice, pues el Señor su Dios es el Dios supremo arriba y en los cielos y abajo en la tierra.
Rahab estaba poniendo a Jehová por encima de todos los dioses que ellos tenían, los cananeos y los de Jericó. Ella estaba diciendo, ella había crecido adorando a estos dioses y ahora ella estaba reconociendo que Jehová era más poderoso, era más grande que todos ellos. Y ella estaba poniendo toda su fe, toda su confianza en Jehová. ¿Sí? Al igual como se los comentaba, hermanos, al igual que nosotros lo hicimos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nosotros, Dios nos escogió en su tiempo y en su momento. Él nos escoge, Él nos saca de Jericó, del Jericó donde nosotros vivimos, del pecado donde nosotros estábamos. Él va y nos saca de ahí, ¿sí? Y nos lleva ante la esperanza de nosotros, que es Jesucristo. Y Jesucristo nos compra con su sangre. Jesucristo nos limpia de nuestros pecados y nos hace miembros de su familia, nos hace hijos de Dios. Entonces, todos nosotros tenemos algo de Rahab. Todos nosotros vivimos como Rahab, no en el mismo lugar, pero vivíamos en el pecado, vivíamos perdidos. Y el Señor en su infinita misericordia y en su infinita soberanía ha decidido elegirte a ti, a mí, ¿sí? Y a veces nos preguntamos, ¿por qué? Bueno, Señor, tú me has escogido a mí, pero ¿por qué no a mi hijo más grande? ¿Por qué no a mi papá? El Señor, los tiempos son del Señor y el Señor es el que decide. Lo que nosotros como hijos de Él tenemos que hacer es orar y pedirle al Señor porque tenga misericordia por cada uno de nuestros familiares. A pesar de que esto es algo que nosotros tenemos que hacer, pero de igual manera tenemos una garantía nosotros como cristianos, como vamos a ver ahorita más adelante. Sí. Dice, sigamos leyendo el versículo 12. Ahora júrenme por el Señor, que serán bondadosos conmigo y con mi familia. Ya sé que les di mi ayuda. Denme una garantía de que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre, mis hermanos, hermanas y sus familias. ¿Qué es lo que está haciendo Rahab en este momento? Buscando el favor de Dios. ¿Sí? Hoy para mí, para ti, ¿sí? Como les decía, ella pide ayuda, que no nomás sea salvada ella, sino que sean salvados su padre, su madre, sus hermanos, hermanas y sus familiares. ¿Sí? Ella pide el favor de Dios por toda su familia. Pide que salve, que no nomás la salve a ella, que salve a toda su familia. Leamos, vamos a leer Hechos, versículo 16, como les digo, va a aparecer en la pantalla, capítulo 16, versículo 31. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa. Palabra de Dios. Esa es esa promesa que tenemos tú y yo hoy en día, porque dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sí? El Señor en su tiempo y en su soberanía, Él hará Él hará que tu hijo, que mi hijo mayor, que mi padre, que mi hermano, que mi vecino, que mi primo, ¿sí? Vengan a los pies de Él en su tiempo y en su momento. Es lo mismo que le estaba diciendo aquí. Rahab le estaba pidiendo que tuviera misericordia también de su familia. Y esto me traía a mi cabeza muchas. Le platicaba a mi esposa, yo hacía una especie de película cuando yo leía esto, imaginándome lo que sucedió en aquel tiempo. La palabra de Dios no lo dice, pero yo lo hacía de esa manera. Sigamos leyendo, versículo 14. Le dijeron los israelitas, te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya. Sí, Dios hablando, hermanos. Le prometieron ellos, si no nos delatas, cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo cuando el Señor nos dé la tierra. Entonces, dado que la casa de Rahab estaba construida en la muralla de la ciudad, ella los hizo bajar por una cuerda desde la ventana. Huyan a la zona montañosa, les dijo. Escóndanse ahí de los hombres que los están buscando por 3 días. Luego, cuando ellos hayan vuelto, ustedes podrán seguir su camino. Instrucciones, sí, importantes. Antes de partir, los hombres le dijeron,
Estaremos obligados por el juramento que te hemos hecho solo si sigues las siguientes instrucciones. Cuando entremos en esta tierra, tú deberás dejar esta cuerda de color escarlata colgada de la ventana por donde nos hiciste bajar, y todos los miembros de tu familia, tu padre, tu madre, tus hermanos y todos tus parientes deberán estar aquí dentro de tu casa. Si salen a la calle y los matan, no será nuestra culpa, pero si alguien les pone mano encima a los que estén dentro de esta casa, nos haremos responsables de su muerte. Sin embargo, si nos delatas, quedaremos totalmente libres de lo que nos ata a este juramento. Acepto las condiciones, respondió Rahab. Entonces Rahab los despidió y dejó la cuerda escarlata colgada a la ventana. Cuando leía esto, hermanos, veía la promesa del Señor. ¿Sí? No solo le da instrucciones a los espías de lo que tiene que hacer. Rahab les da las instrucciones. ¿Sí? Era el Señor dándoles instrucciones de lo que tenían que hacer, los días que tenían que pasar escondidos, para que pudieran llegar a salvo ante Josué. ¿Sí? Después el Señor, por medio de los espías, le da instrucciones a Rahab. Y esto me recuerda qué instrucciones tenemos nosotros, hermanos. ¿Cuáles son nuestras instrucciones? ¿Qué es lo que Dios nos dice para que nosotros podamos permanecer, estar salvos? Recuerden que Rahab estaba esperando que vinieran ellos a rescatarla. Nosotros, ¿a quién estamos esperando, hermanos? A nuestro Salvador. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las instrucciones? ¿Participamos en la oración? ¿Oramos? ¿Oramos nosotros en privado? ¿Oramos como familia? ¿Participamos en la escuela bíblica dominical? ¿Tenemos estudio personal? ¿Tenemos estudio de Romanos? O sea, hermanos, esto es estar nosotros siguiendo las instrucciones que el Señor nos ha dado. Y viene a mi mente no lo voy a leer, pero el libro de Mateo, el capítulo 25, ¿verdad? No lo voy a leer, pero voy a hablar. ¿Sí? Es de las 10 damas de honor, ¿sí? Que están esperando a su marido, ¿sí? Y 5 de ellas, dice la palabra, simplemente agarran su lámpara, no agarran aceite, no son precavidas, y 5 son despreocupadas. Las despreocupadas simplemente agarran su lámpara, y las precavidas agarran su lámpara y aceite extra, y se van a su casa. Cae la tarde, ellas se duermen, y de repente se oye la voz que dice: el marido ha llegado. Y las que tenían, cuando despiertan, las despreocupadas se dan cuenta que su lámpara se había apagado. Y empiezan a rogarle a las otras 5 porque les dé aceite. Y las otras 5 les dice: si te compartimos nos vamos a quedar todos sin nada, mejor ve y compra más. ¿Sí? Y ellas van corriendo rápido, buscan, compran más aceite, regresan, y cuando regresan el marido ya había llegado a la fiesta, las había llegado, había cerrado la puerta. Ellas tocan y el marido les dice: yo no las conozco. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Somos de las despreocupadas o somos de las ocupadas? ¿Estamos ocupándonos en las cosas de Dios? ¿Estamos orando? ¿Estamos participando en la... Gracias a Dios nosotros tenemos a un pastor el cual el Señor lo usa con poder y le ha puesto en su corazón el tener martes de oración, miércoles de oración, jueves de oración, el tener estudio bíblico, estudio de Romanos los miércoles y estudio bíblico en las mañanas, los domingos y el servicio. ¿De qué estamos participando? ¿Nos estamos alimentando? ¿Estamos siendo precavidos en estar teniendo esa lámpara llena y en estar teniendo nuestro jarrón extra de aceite? ¿O estamos dormidos esperando al Señor Jesucristo? Sí, recordemos, hermanos, que estas instrucciones que se les dan que le dan los espías a Rahab era lo que ella tenía que hacer al pie de la letra para encontrar su salvación. Y a mí, como les digo, a mí se me vino así una película, porque yo leyendo todo el capítulo de Josué 2, 3 hasta el 6, que es donde invaden a Jericó, yo pensaba, decía, desde que los espías salieron
de la ventana de Rahab y huyeron al monte, pasaron 3 días. La Biblia dice que fueron 3 días. Ellos todavía llegaron, después de esos 3 días, ellos todavía llegan ante Josué, y Dios les da órdenes a Josué para que se preparen, que era circuncidar a todos los miembros. Como todos eran hijos y los papás ya habían fallecido en los 40 años que anduvieron en el desierto dando vueltas, Dios le dice que los circuncide a todos. Entonces ellos se preparan. Pero esto pasó tiempo. Rahab seguía en su casa y Rahab tuvo más temor. Recordemos que Rahab tuvo más temor a Jehová que al rey de Jericó. Porque cuando llegaron y le dijeron los soldados, saca a estos hombres que tienes guardados, ella decidió creerle más a Dios que temerle al rey de Jericó, porque ella sabía. El rey de Jericó ya lo conocía, ella podía saber de qué era capaz ese rey. Por la sola mentira que ella había contado, el rey podía haberle mochado la cabeza con su propia espada. Ella podía haber buscado el favor del rey, decir, sí, aquí están, toma, dárselos, y que el rey le diera un estatus más grande, le diera dinero. A lo mejor ya la sacaba, Rahab se podía salir de la muralla para irse a vivir al centro de la ciudad, al centro del pueblo de Jericó o de la ciudad. Pero Rahab decide, Dios pone en su corazón ese temor que la hace a ella elegir a Dios ante el rey, ¿sí? Ya se había quedado ahí, recordemos, ya habían pasado 3 días en los que ellos salieron y se escondieron. En esos 3 días ella seguía viviendo en Jericó, ella seguía temiendo, es lo que yo me imaginaba, ella seguía temiendo de que el rey se pudiera dar cuenta que sí los escondió, y que eso le costara no solo la vida de ella, sino de su familia, ¿sí? Pero Dios en su soberanía la protegió. Entonces, y yo recuerdo, porque pasa tiempo, cuando ellos vienen, dice Josué 6, que vienen los israelitas y Dios les da la orden, pónganse los guerreros enfrente, pongan a los sacerdotes con cuernos enseguida, y luego se me fue. Se me fue la palabra. No. Donde estaba Dios, lo que cargaban los levitas. El tabernáculo, sí. Y luego después van los guerreros, sí. Y caminen alrededor de Jericó. ¿Cómo? En silencio. Que nadie diga una sola palabra. Y yo recuerdo, decía, ya Rahab ya había pasado bastante tiempo y Rahab estaba esperando, y me imagino yo que Rahab por su ventana los vio y dice, ahí vienen ya, corran, háblale a tu primo, háblale a tu tío, dile que se venga a la casa, porque había pasado tiempo y no creo yo que todos estuvieran todos esos días, todos reunidos, ¿no? Quizás, así es como yo lo veía, por eso les decía, y llegaban todos y se metían a la casa de Rahab, y los veían que llegaban, se formaban, daban su vuelta, serios, y se regresaban. Ya se fueron, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que eso pasó por 6 días. 6 días hicieron lo mismo. Y el 7º día es cuando ellos llegan, ¿sí? Se forman, dan 7 vueltas, ¿sí? Y Dios les da la orden a Josué. Ellos gritan, hacen sonar trompetas, gritan. Y lo maravilloso de Dios y el poder de Dios es que las bardas se derriban de arriba para abajo. No caen así, sino simplemente se derriban así, de tal manera que al derribarse de esta manera crean una escalera para que suban los israelitas por ese lado, ¿verdad? Y todos hemos visto, tal vez en la televisión, en algún, hermano, usted que trabaja en la construcción, hemos visto cómo derriban edificios enormes, ingenierías, sistemas de ingenieros muy profesionales, estudian mucho, por mucho tiempo, los puntos estratégicos del edificio, para poner la cantidad de dinamita en el lugar preciso, para que ese edificio, cuando sea derribado, se caiga de arriba para abajo. Y se toman su tiempo, porque cualquier error que el edificio se va para un lado, hay edificios al lado, hay casas. Entonces, es difícil hacer esto. Para el Señor nada es imposible, y el Señor tiene el control de todo, y el Señor, Él lo hace, porque Él sabe lo que los israelitas iban a necesitar, ¿sí? Hace tiempo, hermanos, esto es algo que también el Señor habló a mi corazón. El enemigo se dedica a querernos desanimar, siempre, a querer estar acusándonos con nuestro Dios,
de que no somos dignos, de que somos pecadores, de que le fallamos a Dios en cada momento. Dios me salvó, y Jesús me salvó y Jesús me compró, y Jesús sabía que yo me iba a caer. Pero Él está cuidándome, Él me está levantando, sus santos, el Espíritu de Dios me levanta cada vez que yo me caigo, ¿sí? Y está en nosotros decirle, Señor, como lo decíamos hace rato, no dar una justificación. La piedra estaba muy grande, venía con los ojos cerrados, no la miré, me tropecé. No dar una justificación, sino pedir perdón a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, porque le hemos fallado, perdón. No permitamos, hermanos, que el enemigo nos haga sentir de esta manera. Esta semana pasada fue una semana muy dura para mí, donde desde me enfermé mi garganta, pruebas una tras otra, problemas en mi trabajo, problemas en personales con mis compañeros de trabajo, fallas con los aparatos electrónicos, y siempre en todo momento la guerra espiritual estuvo ahí. Y ahorita que cantábamos esta alabanza de noble sostén, te das cuenta que no es lo que tú puedas hacer, es lo que el Señor está haciendo por ti, y Él es quien te está cuidando. Y hace años, hermanos, les comparto, en mi trabajo, trabajaba yo en Odessa, conocí a un compañero de nombre Juan, y compartiéndole el plan de salvación, me impactó mucho, porque él buscaba este tiempo para que lo pudiéramos compartir los dos. Pero él, cuando yo le mencionaba, ¿verdad?, que Cristo lo perdonaba todo, él decía, es que lo que yo he hecho, nadie me lo puede, Dios no me lo va a perdonar. O sea, Dios te perdona todo. Y él decía, es que yo no tengo perdón de Dios, con lo que yo he hecho, Dios no me va a perdonar. Y yo le decía, Señor Jesucristo murió por todos y por todo. No solo por tu pasado pecaminoso, ni por tu presente, Él murió por todo, por tu futuro. Y Él, con el tiempo me cambiaron a mí. Él tristemente, Él no quiso, Él dijo que Él no tenía perdón, ¿sí? Pero aquí nosotros vemos en este pasaje cómo el Señor, ¿sí?, no rechaza, ¿sí?, a nadie. El Señor en su soberanía te escoge, te limpia, te saca, te limpia y te lleva ante Cristo, y Cristo te hace una persona nueva, te da salvación, te da vida eterna. ¿Sí? No permitamos, hermanos, que el enemigo invada nuestra mente. ¿Sí? Alimentémonos, estemos siempre buscando esas instrucciones que el Señor dejó para ti, para mí, para ustedes, ¿sí?, que están en su palabra, que es siempre estarlo buscando, el estar tomados de su mano en todo momento, ¿sí?, y reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso. Voy a leer esta es mi conclusión, voy a leerla. Dice: lo que Dios hizo con Rahab nos da esperanza a todos los que ya forman parte de la familia de Dios, y también para los que todavía no lo han aceptado. Este pasaje bíblico también nos muestra su amor, nos muestra el amor de Dios hacia nosotros, su gracia, su misericordia, su soberanía, su justicia, y que cuando Él decide salvarte, Él usa todo a tu alrededor para llevarlo a cabo. El Señor transforma corazones que quieren ser transformados, hermanos. Él no obliga a nadie. Y yo hoy en este día les digo, abramos nuestro corazón al Señor. No cerremos el corazón, no lo endurezcamos como las murallas de Jericó. Abramos al Señor nuestros corazones para que Él pueda transformarlo, pueda seguir trabajando, pueda seguir haciendo su obra en ti y en mí, para honra y gloria de Él. No esperes hasta que sea tarde, ¿sí? Oremos, hermanos. Padre nuestro y Señor nuestro, gracias te damos, bendito Padre, porque, Señor, tú nos muestras, bendito Padre, el amor que tú tienes por cada uno de nosotros, Señor, al hacer que todas las cosas a nuestro alrededor, Señor, fluyan, Padre. Gracias, Señor, porque en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de todos los engaños que el enemigo quiere, Señor, tú siempre estás. Tú siempre eres nuestro sostén, Señor. Tú siempre estás sacándonos adelante, Señor. Tú siempre estás cuidándonos, Padre. Gracias, Señor, por la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor, porque ahora tú,
como lo mirábamos en esa cuerda, Señor, color escarlata. Tú nos ves a través de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, porque nos has comprado, porque nos has elegido. Gracias, Señor, porque me has elegido a mí, porque has elegido a mis hermanos aquí presentes, Señor, porque has elegido a mis hermanos que nos están viendo por Facebook, Señor. Gracias, Padre, porque en tu soberanía tú decides a quién salvar y en qué momento y de qué manera, Señor. Padre, solo te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos sigas dando fortaleza, Señor, y sabiduría, Señor, y fuerza para seguir compartiendo tu palabra, Señor, para seguir salvando vidas, Señor, para seguir llevando tu palabra a cada uno de los que no te conocen, Señor, y tú puedas salvarlos, Señor, y tú puedas hacer florecer, Señor, dar fruto, Señor, una fe fuerte, Señor, en cada uno de estas personas que no te conocen, Señor. Ayúdanos, Padre, a no dormirnos, Señor. Ayúdanos, Padre, a no ser flojos, Señor, en cuanto a estas instrucciones que tú nos has dejado, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar siempre despiertos, gozosos, Señor, esperando la venida de nuestro Salvador, Señor. Y que no nos agarre de noche ni dormidos, Señor, sino que estemos gloriosos, que estemos contentos, que estemos alabándote, Señor, y glorificando tu nombre, Señor, en el momento que nuestro Señor venga, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú sigas con nosotros, Padre, y que tú abras corazones, Señor, tumbes murallas, derribes, ablandes corazones duros, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros, Padre, porque te lo pedimos todo en Cristo Jesús.